Descubrí esta fórmula y me gusta. ¿Y si la astrología es solo un paraguas para otros temas? Creo que todos buscan fe o una fuente para saber qué les va a pasar. ¿Mía? Pineda es el estratega que convirtió voces marginadas en marcas poderosas, desde sus inicios hasta escalar movimientos. Ella domina el arte de influir con integridad. El lugar donde empiezo es como mirando cuál es tu autoconcepto, quién crees que eres. Y creo que la carta natal es un gran lugar para empezar a desenredar, a cambiar la narrativa. De esa manera entiendes quién eres y esclareces tu potencial. Todos los emprendedores, todas las personas que admiro, no tienen cartas fáciles, tienen cartas muy difíciles y esa dificultad en sus cartas es el mismo músculo que los impulsa a superar todo. Su trabajo combina narrativas audaces, construcción de comunidad y una cultura de cambio de acción mientras genera impacto. Ella aconseja y vive lo que enseña. Es valiente, alineada y guiada por un propósito. La fe es sana cuando se cuestiona. ¿Cuestionas lo que digo? ¿Cómo lo viviste tú? Debes tener vida y decidir por ti mismo. Me enfoco más en las grandes tendencias que vamos a ver desarrollándose con el tiempo para que la gente las estudie, las desarrolle y las comprenda. Mía, has construido una de las plataformas de astrología más grandes del mundo, enseñando algo que la mayoría de los astrólogos no enseñan. Pueden reescribir totalmente lo que su carta dice sobre ellos. Explícame por qué eso es tan novedoso y tan poco común en el mundo de la astrología. Primero que nada, creo que todos buscan como fe o una fuente, o en este caso, la astrología, para saber qué les va a pasar. Necesito que algo me asegure que esto no será para siempre. Esta ruptura, perder un trabajo o a alguien, y solo necesito algo que me dé certeza externa. Practico la astrología cabalística y toda la base es que la certeza está dentro de ti. Así que no te voy a enseñar o no te lo voy a decir cómo depender de mí, de la astrología o de una respuesta externa a ti. Vamos a crear las respuestas. Creo que todas podemos crear como este refugio dentro de nosotras. Ese lugar al que ir debe ser como una roca estable, como incluso en la tormenta si lo quieres ver de esa manera. Eso pasará cuando comprendas cómo piensas y escuches lo que te dices a ti misma. Y el lugar donde empiezo es como viendo cuál es tu autoconcepto. ¿Quién crees que eres? Y a partir de eso empiezo a crear con mis clientas y alumnas los pilares de la persona que quieres ser. Y sí, creo que si tienes el deseo de ser de esta manera o de aquella, tienes el potencial para lograrlo. ¿Por qué tú y yo no deseamos lo mismo? Yo no quiero ser presidenta de Estados Unidos. ¿Tú sí? No, yo tampoco. Tal vez eso sea igual. Otras cosas. Sí, pero por ejemplo, tal vez tú quieres ser una gran podcaster. Ese no es uno de mis deseos, yo tengo otros deseos y sí creo que esa semilla del deseo, si está dentro de ti, es porque tienes algo ahí, una luz que se puede encender para desarrollarlo. Así que sí empiezo con, bueno, ¿quién crees que eres? ¿Qué sabes hasta ahora? Creo que la carta natal es un buen punto para empezar a desentrañar y cambiar la narrativa. De esa manera estás creando estos nuevos caminos neuronales, entendiendo quién eres e iluminando el potencial de lo que es. Pero todo está basado en la cábala porque la astrología cabalística te dice que cada posición en tu carta natal no es como el credo del destino está bien, tenemos esto aquí. ¿Cómo queremos desarrollarlo? Te da al menos esta idea de libertad para decir que puedo pausar y elegir si quiero moverlo de esta manera o moverlo de la otra manera. Y creo en el poder de tomar este lugar dentro de ti para que pienses que tienes una elección, siempre tienes la opción de ser reactiva o de responder a esto. Así que creo que esa es la diferencia. Me encanta esto y la razón es porque mi mayor, no quiero decir problema, no sé mucho sobre astrología, pero diría que mi mayor problema conseguir cualquier cosa que parezca poner la responsabilidad fuera de uno mismo. Puede ser una religión, una práctica espiritual, astrología o cualquier cosa que diga. No soy responsable de mi propia vida porque esto es lo que el universo dijo que debía pasarme. Me parece que esa es una actitud muy derrotista, me parece muy deprimente. Parece una profecía autocumplida. Dices que no es para ti y terminas rindiéndote.
Y la razón por la que no me gusta esa idea es porque he encontrado en mi vida exactamente lo contrario. Si pongo suficiente energía, esfuerzo y como fuerza vital en algo, encuentro que el mundo empieza a cambiar y a doblarse a mi voluntad. Creo que esa es una de las ideas más poderosas. No pienso que sea fácil ni solo mía. Muchos grandes emprendedores creen que si dedican suficiente energía a algo, el mundo les permitirá descubrirlo y solo desearía que más personas no se rindieran antes de empezar, solo porque creen que no deberían hacerlo, si eso tiene sentido. Me encanta tu versión porque dices, entiende quién eres. Por medio de la astrología y cartas natales podemos leer y entender estas cosas. Y luego usa eso para organizar tu vida y moldear tu vida y úsalo como una guía, pero no como una sentencia. Exactamente. Lo que pasa es que yo nací en la astrología en el sentido de que este era el idioma de mi hogar. Gracias a Dios, mi abuela, quien me crió, nunca lo usó como como una sentencia, ¿sabes? Pero luego, cuando empecé a adentrarme en la astrología por mi cuenta, yo sola, y comencé a entender lo que había detrás, como el lado matemático y todo eso, primero yo estaba saliendo de esto. Una persona muy importante, que era una autoridad en astrología en mi ciudad natal, me dijo, nunca lograrás nada porque tienes esto y aquello en tu carta. Y entonces yo como que me aferraba a la astrología para encontrar una respuesta diferente, desarrollando mi sentido astrológico, leyendo libros, estudiando por mi cuenta. Descubrí esta fórmula cuando tenía 15 o 16 años y yo pensaba, ¿y si la astrología es como un paraguas para trabajar otras cosas? Hasta hoy llevo 18 años haciendo esto profesionalmente. La manera en que siento que atraigo a las personas es a través de la astrología. Si buscas un horóscopo que te diga que te sucederá algo sin que hagas nada, quizá vas a decir, está bien, mía no es para mí, porque en cada like, si es un tweet, si es un video, si es un meme, lo que sea, es como, está bien, te estoy trayendo aquí, pero veamos más allá y trabajemos dentro de nosotras mismas. Así que no soy esa persona que te va a decir lo que va a pasar y que tú no tienes que hacer nada. O la otra cosa que no hago es infundir miedo. Muchos astrólogos usan el miedo, sobre todo últimamente, como una forma de atraer o como una manera de conseguir muchos clics en YouTube con esos titulares. Y yo creo que la gente no aprende a través del miedo. No te vas a abrir para aprender y crecer solo por miedo. El miedo, de hecho, es efectivo, pero sí creo que lo más efectivo que puedes hacer a largo plazo es trabajar en ti misma, como creer en ti misma. Como dijiste, cuando crees que algo va a suceder y pones toda tu energía en eso, yo creo que el mundo se adapta a ti. Porque empiezas a buscar maneras, pero si simplemente te dices a ti misma que esto no va a pasar, cierras los ojos ante ello. Si crees que sucederá, verás ventanas donde antes había muros y harás que pase. Yo creo en eso. Todas las emprendedoras, todas las personas que admiro, no tienen caminos fáciles, tienen caminos muy difíciles, y esa dificultad en sus caminos es el mismo músculo que las impulsa a superar todo. He visto caminos muy fáciles y personas muy cómodas, así que sí creo que ese pequeño desafío, ese pequeño fuego es lo que hace que el mundo se doble ante ti. Así que si regresas a cuando eras niño y estabas creciendo, mencionaste que un astrólogo dijo que no llegarías a hacer nada. Obviamente eso no resultó ser cierto. O sea, obviamente tomaste eso y dijiste, necesito demostrar que está equivocado. Necesito hacer algo que demuestre que este astrólogo está equivocado. Esto fue como una motivación para ti. Sabes, hay muchas preguntas que la gente me hace y era tan joven que ahora que estoy en mis cuarentas puedo verlo de otra manera. Muy diferente a cuando era adolescente. Pero esta es la cosa, yo nací en condiciones muy diferentes a las de todos los que me rodeaban. Mi mamá me tuvo muy joven y fui criada por mis abuelos. Y cuando cumplí como 14 o 15 años, tenía esta pregunta ardiente que no me dejaba dormir. Mi mamá me tuvo joven y no vivíamos juntas. Ella fue a Estados Unidos a terminar la prepa y yo me quedé en Venezuela. Y recuerdo que cada vez que llamaba a mi mamá le preguntaba, ¿por qué me tuviste? ¿Qué te hizo tomar la decisión de tenerme? Eras súper joven. Y esta pregunta que me quemaba por dentro, yo decía, ¿por qué vine aquí?
Otras personas en estas circunstancias habrían elegido otra cosa para manejarlo de manera diferente. Pensaba, no es que dijera que vine por algo, pero sí me preguntaba qué hacía aquí. Y nadie podía responderme esa pregunta. Se la pregunté a ella y me dijo, sí, no sé, las cosas pasan así, esto y aquello. Y yo le decía, no, tiene que haber algo. Para que tengas una referencia, tu mamá tenía 14 años cuando te tuvo. No es como si tuviera 18, 19 o 20. Ella. No sabía exactamente. Yo le preguntaba esto cuando tenía unos 30 años, pero aún así no tenía respuesta para mí. Así que voy a ver a este astrólogo y él me dice, no sé, tú debiste haber venido al mundo. Tu sol está junto al nodo sur. Bueno, no esperes demasiado de la vida. Y fíjate, yo estaba ahorrando para tener esta consulta. Estaba ahorrando mi dinero semanal y esto era como mi regalo. Me estaba graduando de la preparatoria a los 15 años y este era mi regalo para mí misma. Antes de elegir qué carrera iba a estudiar, como en la universidad, yo pensaba, estudio filosofía, estudio derecho, voy a ver a este señor y luego voy a tomar mi decisión. Y toda la hora de consulta fue como una cosa deprimente tras otra. Y recuerdo regresar a mi departamento con este pequeño casete donde todo estaba grabado y como esta carpeta. Y pensé, nunca voy a volver a abrir esto. Esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. No sé si en ese momento pensé, voy a demostrarle al mundo que está equivocado. Nunca he sido alguien que intente demostrar a los demás que están equivocados. No lo hago. No siento que eso sea uno de los pilares principales de mi carácter, pero sí creo que era más como una cuestión de supervivencia, de no, ya estoy aquí, o sea, vamos a ver qué pasa. Pero nunca tuve idea de cómo o de qué manera o en qué sentido. Empecé la carrera de Derecho y me encantó. Trabajé como abogada durante 2, 3 años. Nunca pensé para mí misma que iban a hacer una diferencia en el mundo, pero lo hago. Siempre he sabido que soy una persona muy sensible y que siento las cosas muy profundamente, pero ¿sabes qué? Las cosas pasan como pasan. Cuando me mudé a Miami y las circunstancias me empujaron a buscar refugio en la astrología de nuevo. Y entonces fue como, no sé, solo estaba siguiendo algo que me hacía sentir bien. Escuché esto hace mucho tiempo de Mónica Berg en el centro de Cábala. Ella dijo, la manera en que sabes que te estás conectando con tu propósito es porque esto te enciende por dentro. No tiene que ser tu trabajo, pero te sientes más encendida. ¿Sientes que quieres dar? ¿Sientes que hay más de ti que quieres expandir? A veces también harás cosas que te limitan. Por supuesto, a veces es por traumas, a veces por miedo, pero hay cosas que simplemente cierran tu corazón. Al llegar a Miami y asistir al centro de Kabbalah, comencé a ver el potencial en lugar de destino o sentencia. Pensé que aquí había algo y empecé a tuitear. Y yo decía, solo quiero ver si esto puede ayudar a alguien que se sienta como yo. Parece que hay un camino cerrado. Desde mi perspectiva, yo estaba buscando algo que dijera, ok, esto no va a ser igual por el resto de tu vida. Las cosas evolucionarán y cambiarán. Y había como un impulso dentro de mí y sentía más energía, menos miedo y seguía empujando y empujando y empujando. Y sigue pasando, ¿sabes? Como el año pasado, aunque llevo mucho tiempo haciendo esto. A finales de 2024 enfrenté una situación muy difícil. Y eso encendió el mismo fuego. Y cuando empezó 2025 pensé, voy a hacer todo lo que no he hecho por miedo. Y aquí estoy, hablándote, haciendo un podcast en inglés. Porque lo que digo es que no es como si supiera lo que iba a hacer. Sentí este fuego. Ha sido increíble 18 años. A veces siento ese miedo otra vez o siento esa coraza de nuevo y algo enciende algo y digo, está bien, voy a romper con esto. Pero no es para demostrarle a la gente que está equivocada, es porque siento que hay algo que me está expandiendo. Siento que sigues la energía. Sí, sigo la energía y me encanta. Exacto, lo expresaste bien. No, es muy poderoso. No, es que como lo estás diciendo resuena mucho conmigo. No siempre sé por qué hago lo que hago. Exactamente, sí. Pero simplemente sigues lo que se siente bien y correcto, lo que te da energía y no te la quita. Y creo que toda mi carrera, no solo en el trabajo, también con las personas. Sí, algunas personas me dan energía, otras no. Por alguna razón, sea cual sea mi misión en esta tierra. Como incluso cuando estoy cansado y estresado cuando hago esto, es como si cada vez... ¿El tiempo desaparece? Sí, nunca he sentido algo igual. He tenido muchos trabajos y éxito en varias cosas.
Exactamente así. Tengo curiosidad de saber cómo conviertes algo que te daba energía, que te emocionaba y te apasionaba, en un trabajo real. Eso es algo que muchos desean hacer, pero no lo logran. Cada negocio es distinto. Y en mi caso, cuando empecé a hacer esto de manera profesional, yo apenas me había mudado a los Estados Unidos. Tenía un trabajo de 9 a 5 y muchas veces también de 6 a 10. He tenido mucha suerte de tener personas en mi vida que me han guiado sin ser realmente coaches. Hace 2 días leí una publicación de una amiga que decía que busca personas receptivas a ser guiadas, porque cuando conoces a alguien que no es receptivo a ser guiado, que piensa que lo sabe todo, no hay nada que hacer ahí. Pensé que soy receptiva a ser guiada. ¿Me habrá escuchar a personas que saben cosas que yo no sé? E incluso si dices algo que no me agrada, estoy abierta a escucharlo. ¿Cómo escucharte y preguntarme qué es lo que no me gusta? Entiendo que ese sesgo es algo que está en mí. Entonces, al empezar esto, tenía una amiga. Ella solía vivir en Venezuela y trabajaba para una empresa que maneja la marca personal. Y esto fue en 2009, así que yo no tenía idea de lo que era una marca personal. O sea, en esos tiempos no se hablaba de contenido, no decíamos crear contenido. Recuerdo que la palabra influencer llegó como en 2013, pero en ese momento yo no tenía idea. Y ella me dijo, ¿tienes este blog en Blogspot? Esto está muy bien. ¿Ya usas Twitter? Abre tu Twitter y no lo mantengas privado. Empieza a tuitear y empieza a publicar todo lo que estás haciendo en tu Blogspot. Y yo no estoy pensando en el dinero para nada. Entonces lo que me pasó fue que al tuitear recibí contactos de personas que querían que yo hiciera el horóscopo para el periódico, esto y aquello. Y lo que cambió, como esa chispa, este asunto del dinero en mí, fue eso. Me enteré de que una de las personas que publicaba mis horóscopos cobraba por anuncios en la página del horóscopo porque tenía muchos clics. No tenía mala intención, o sea, nada en mí estaba motivado por el dinero, no sé, como que no lo traía en mí, pero al verlo pensé, espera, espera. Ellos están ganando dinero gracias a mí. Ellos ganan dinero por mí y eso no es justo. Además, tengo 2 trabajos, así que espera. Y ella me dice, ya no lo pienses, hagamos esto, creemos una membresía. Yo le respondo, ¿cómo? ¿Quién va a pagar por esto? Y ella me dice, ya verás. Empecé a buscar páginas con contenido de pago. Y creo que tal vez el New York Times era un periódico que estaba empezando a cobrar por algunos artículos, no por todos. Y yo decía, esto no va a pasar, esto no va a funcionar. Toda mi gente, quienes me siguen en Facebook o Twitter, están en Latinoamérica. Yo cobro en dólares. Como que esto no va a pasar. Recuerdo que hicimos esto. Lanzamos la membresía en 2011, así que fueron como algunos años de yo trabajando gratis. En ese momento estoy tomando la decisión porque me despidieron de conseguir personas para consultas, así que estoy atendiendo gente una tras otra. Cobraba unos 150 por consulta, 1 hora revisando tu carta natal, tránsitos y más. Al mismo tiempo, estudiando para tener una perspectiva muy buena, atendiendo a las personas. Al principio me daba miedo atender a las personas y no ser lo bastante profesional. Así que realmente me esforzaba, dedicando tiempo y esfuerzo para ser profesional. No tenía ningún modelo a seguir. Era como un leve síndrome del impostor. Sí, porque si regresas a 2011 en la astrología, no había este modelo a seguir. Para decir que estaba bien y que podía hacerlo igual que él o ella, tuve que fingir hasta lograrlo. Formando conexiones neuronales para aceptar lo que sucede y confiar en que soy esa persona. Así que estoy atendiendo a personas, estoy ganando mucho, bueno, un poco de dinero. Lanzamos una membresía y luego la membresía es como ya sea mensual o cada 6 meses. Y yo digo, está bien, este es un cargo recurrente. Puedo como empezar a hacer un plan. Mi plan inicial no era comprar una bolsa ni nada parecido. Yo decía, necesito una diseñadora gráfica, necesito una diseñadora gráfica, necesito a alguien que me ayude. Me negué a empezar en Instagram porque pensaba, ¿cómo voy a traducir la astrología en imágenes? No sabía cómo hablar, por ejemplo, de una alineación o un tránsito. ¿Voy a tomarle una foto a la carta del planeta? ¿Qué se supone que haga? Entonces pensé que podría publicar esto y decir que es como Venus en Escorpio, este atuendo o esto. Así que pensé, bueno, cuando abrí Instagram, realmente se abrió el mundo porque todos estaban entrando a esa plataforma de redes sociales.
y luego estaba como solo promocionando mi membresía, mi negocio. Si querías un horóscopo, tenías que entrar y recibirlo cada domingo. Y mi membresía también incluía clases todos los días, como lunes, martes. Todos los días tenías una clase de 40 o 50 minutos para aprender a leer tu carta. Y eso fue un éxito. O sea, no sé cómo, todavía no entiendo cómo pasó, pero pasó. Y luego me organicé como financieramente un poco. Pero mi primer impulso fue que necesito un equipo, necesito gente, no puedo hacer esto sola. Bueno, creo que, o sea, dices que no sabes cómo pasó, pero creo que pasó porque empezaste. Para muchos, el mayor obstáculo es simplemente comenzar, ya sea en negocios, contenido u otra área, pero también simplemente trabajar mucho. Creo que simplemente suena como que simplemente trabajaste mucho. Yo, Trabajé mucho. Y también, ¿sabes qué? no es magia, es mucho trabajo duro. Hay muchas personas que fallecieron muy jóvenes. Hay una gran diferencia porque creo que los primeros en adoptar tuvimos muchas oportunidades en ese momento. Cuando me veo a mí misma, miro hacia atrás a 2012 y 2013. Por ejemplo, los programas de televisión y las revistas estaban captando esta tendencia, que el contenido iba a venir de esas personas en las redes sociales. Así que mucha gente simplemente estaba tocando la puerta diciendo, haz esto por mí, ven a este programa de televisión, ven a aquello. Tuve tantas oportunidades que también me siento como humano. Cuando algo recibe reconocimiento y te aplauden, te motiva mucho. Si comenzara con la astrología ahora, hay muchas personas creando contenido astrológico en redes sociales. ¿Me entiendes? Claro. Creo que quienes adoptamos algo temprano tenemos la ventaja de que al inicio todos nos buscaban. Y si seguiste haciéndolo, tienes autoridad en el área porque llevas haciéndolo por 12 años, 15 años. Pero ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo sigues reinventándote para seguir siendo relevante? ¿Y tú cuál es la estrategia? Porque estoy de acuerdo, los que adoptan primero tienen esa ventaja, pero aún así necesitas encontrar la manera de mantener el entusiasmo en tu audiencia o con tus clientes. Así que esa es la cosa. Astrológicamente todos los días está pasando algo, como que los planetas se están moviendo. Entonces, respecto al contenido, por ejemplo, digamos que yo fuera una influencer de moda, estaría ligada a las tendencias de otoño y primavera. No sé, no soy una influencer de moda. Debes estar pendiente de las marcas, supongo, pero como astróloga siempre ocurre algo. Así que no tengo que pensar como, ¿de qué voy a hablar? O sea, ya sé qué tránsito va a pasar en diciembre y ya estoy hablando de eso. O sea, ni siquiera tengo que hablar de mí misma. Todos los días está pasando algo. ¿Cómo creo? Como la atracción. Creo que es la forma en que me expreso. Creo que puedo transmitir pasión porque realmente amo lo que hago. Como seres humanos cambiamos de dirección cuando algo ocurre o cambia. Comencé a hacer esto a los 23 años siendo soltera en Miami, desde los 23 hasta los 30 y tantos. Pasé por citas, pasé por muchas rupturas, pasé por esa época tipo Sex and the City y nunca expuse mi vida privada. Pero tenía como un contrato para escribir libros, creo que eran 5 o 6 libros. Sí, un buen contrato de libros, y 2 de esos libros eran sobre relaciones. No soy de las que dicen como en esta historia, mi novio me dejó. Expliqué la historia en los libros con algo de astrología. Por ejemplo, él era escorpión. Así sucedió. Así que creo que eso fue un gran giro porque los libros eran literalmente como sexo en la ciudad. Tenía personajes, mis amigas, la gente las veía en redes sociales, así que esto brilla, esto es aquello. Fue un giro. Luego fui a una gira de libros, regresé a Miami después de estar de gira como 3 o 4 meses. Voy a una clase de yoga por primera vez en mi vida y no sé, no fue una depresión, pero sentí como, Dios mío, mi vida está cambiando. Y entonces pensé, voy a dedicarme al yoga y voy a certificarme. Y luego llevé a mis seguidores a certificarse en yoga y cábala y he estado llevando a estas personas y a toda la gente que conozco, pero no es una mentira. Buscando respuestas, diciendo que está bien, hice este curso de nutrición y el año pasado tomé este taller de hormonas y esto está pasando y esto es la perimenopausia. Y esto se parece al tránsito de la luna de la misma manera que nuestros ciclos. Encuentro maneras de ver todo en la vida y cómo se relaciona con la astrología. Creo que como mujeres o personas que gustan de la astrología, es interesante ver experiencias de la vida real con ese paralelo, pero creo que eso es una reinvención. No lo busqué, solo vivo la vida.
Tengo un par de ideas que me encantan. Creo que eso es muy sabio y espero poder explicar lo que la gente debe entender. Por lo que hiciste, no sé si lo hiciste a propósito. Creo que entiendes por qué es tan bueno con tu contenido. Pero la primera idea es, esto es como por qué la música de Taylor Swift siempre es mejor cuando termina una relación. Porque Ella, tiene como experiencia. mis clases fueron increíbles en cada ruptura, déjame decirte. Lo sé, déjame. Decirte cuáles son los tránsitos de un niño de mamá. Como ya sabes, ese es el asunto. Así que esto es lo que pienso de muchos creadores de contenido. Y digo, creador de contenido. Tienes un negocio, pero eres un creador de contenido. Un creador de contenido es un negocio. Sin buen contenido, se queda corto y la gente no te sigue. Para ser un buen creador de contenido, debes vivir tu vida y salir a hacer cosas. Sí, debes salir, viajar y explorar. Errores. Sí, caerte. Levantarte de nuevo. Eso es lo nuevo, autenticidad. Aunque muchos odian esa palabra, se trata de mostrar tu vida en tu contenido. Para darte un ejemplo de cómo eso me impacta, por ejemplo, incluso con el podcast, cuando empecé este podcast hace poco más de 6 años, no traje nada de mi vida al podcast. Tenía mucho miedo y no quería hablar de mi vida, mi relación, ni trabajo. Ahora traigo todo al podcast y funciona mucho mejor porque ahora la gente siente que me conoce. Siguen recibiendo los podcasts y el contenido, pero ahora lo entienden mejor. Pasé 2 meses en Dubái tratando de resolver una transacción inmobiliaria, pero fue un desastre. Hablaba con alguien muy metido en bienes raíces y eso impulsa la conversación. Pero simplemente traes tu vida a tu contenido y entonces la gente siente que no eres solo una cabeza parlante, solo hablándoles. Es como si vivieran indirectamente a través de ti. Y luego lo relacionas con lo que haces para ganarte la vida, que es la astrología. De repente ahora es relevante para tu contenido principal y tu negocio. Creo que eso es una de las cosas más inteligentes que alguien ha dicho en este programa sobre cómo crear buen contenido. Ve y vive una vida, sí. Pero tengo que decir algunas cosas sobre esto. Yo soy yo, como tú. O sea, no traigo mi día a día a mis historias. O sea, no trato de crear engagement sobre lo que pasa en mi día a día. Me abro sobre mis rupturas en un libro porque sentí que era como un libro. O sea, es un libro. ¿Sabes a lo que me refiero? Sucedió, le diste espacio y luego lo trajiste. Pero esa es la cosa. Otra cosa, por ejemplo, 2025 fue un año astrológicamente hablando de un cambio enorme y no me gusta cuando sigo a alguien que está hablando de algo y no lo cumple. Por ejemplo, estoy hablando de cambios y todos los que me siguen saben que este año he estado haciendo cambios enormes. No solo voy a hablar de eso, voy a vivirlo. Pero otra cosa que creo que es importante, pero esto es en el mundo de la astrología siempre ha estado ligada a la espiritualidad. Para muchas personas, la espiritualidad es no como carne, no cometo errores. Si sé astrología, sé lo que me va a pasar. Y yo digo, siento que soy una persona muy espiritual, pero aún así cometo errores, soy impulsiva, sigo la energía, sigo como la ley del corazón. No me presento como esta persona espiritual elevada que no va a cometer errores porque eso es una mentira. Sabes, he estado intentando mucho separar la astrología de la espiritualidad, no porque no estén relacionadas, sino porque en mi mundo de negocios, si eres astróloga, si haces tarot, reiki o algo así, no deberías cobrar. Pero ese es el asunto. Soy una persona muy ambiciosa, no lo voy a negar, en el sentido de que sí veo todo el tiempo que invierto creando contenido, no para redes sociales, sino para mi membresía. Trabajo todos los días, de 4 a 5 horas, grabando todo el tiempo para las clases que tomo, como talleres y cursos, no solo de astrología, también de otras cosas. Veo mi esfuerzo y a todas las personas en mi empresa. Mi Astralia es una gran compañía. Tenemos gente en México, en Colombia, en España, en Estados Unidos. Antes teníamos algo en Países Bajos. Somos un equipo muy, muy grande. Así que yo creo contenido y creo un negocio para proveer a toda esta gente. ¿Sabes a lo que me refiero? Y la gente de afuera no ve eso. Piensan que, oh, si es astrología y es espiritual, no deberías cobrar. Y yo digo, Porque la gente lo dice, no estoy de acuerdo. no, tampoco estoy de acuerdo. Sí creo que, aunque recibo todas las críticas por eso, en el sentido de que antes de mí nunca había alguien decir sin disculparse, este es mi taller, este es el valor, mi tiempo es valioso, estoy trabajando en mí misma, estoy tratando de obtener más títulos o más, sabes todo lo necesario para lograrlo.
Y sí creo que hay un valor en la perspectiva que tú has construido, ¿sabes? Así que espero que abra las puertas para otras personas que trabajan en este tipo de contenido, diciendo, sí, si trabajo para tu periódico o tu revista, esto es lo que cobro por este trabajo. Porque lo que la gente no sabe sobre la astrología es que estudias todos los días. Siempre está pasando algo y tienes que afinar tu visión. Porque si no, por ejemplo, esto es lo que pasa. Ves el mundo como eres tú, no como es el mundo. Así que he visto astrólogos decir, oh, este es un tránsito de Plutón, esto va a ser terrible para ti, como lo que este tipo me hizo a mí. Si no abres tu mente y sales de ti misma, vas a crear contenido. Horóscopos para los 12 signos desde tu burbuja y tu vida. Por ejemplo, suelo entrar a foros de astrología en otros sitios. ¿Por qué? Quiero conocer otra visión de la astrología, la de otra astróloga. Quiero ver cómo ellas interpretan los eventos mundiales y estudiar algunos tránsitos históricos. Si no, como dijiste, sal y vive o solo será una burbuja. Y eso toma tiempo, eso requiere esfuerzo, eso es valioso. Y otra cosa que entendí este año y fue como porque entré a Creator Method y conocí a personas como tú o como Gary, es como tú llevas 18 años creando contenido, por lo que puedes enseñar a otros sobre ello. Yo digo, ves, sí, pero la gente te encasilla. Si eres buena en algo y te es fácil, debería ser gratis. Lo sé. Así que sí tengo experiencia en esto y también tengo experiencia en aquello. Y espero que todas las personas que hacen algo por pasión puedan ver que hay muchos logros en todo ese camino. De verdad. Un último pensamiento sobre cómo creaste este gran negocio, porque creo que esto también es una lección útil para las personas que tienen pasión y están construyendo algo que les apasiona, pero digamos que no dieron el salto. Lo están haciendo, en mi opinión, de manera inteligente. Así que todavía siguen trabajando en su empleo de 9 a 5. ¿Cómo sabes cuándo tomar ese pasatiempo y convertirlo en algo de tiempo completo? O sea, ¿cuándo lo conviertes en tu vida y tu carrera? Mi vida no es buen ejemplo. Trabajaba de 9 a 5 y luego de 8 de la noche a 3 de la mañana. Mi jefe del trabajo de 9 a 5 me despidió diciéndome, tu vida no está aquí. Como que realmente amas la astrología, como que haces lo tuyo. Te voy a dejar ir con 2 meses pagados. Pero, ¿sabes? Estoy muy agradecida por eso. Pero la manera en que veo que muchas personas han dado el salto es que saben que quieren saltar y empiezan a ahorrar lo que llaman un fondo de al diablo. ¿Has escuchado sobre Eso, sí, sí, he escuchado. eso? Tienes que tener al menos de 6 a 9 meses de todos los gastos que necesitas y luego das el salto. No soy buen ejemplo porque eran otros tiempos y mi situación era distinta, pero si tuviera que hacerlo ahora, tendría mi trabajo y empezaría a trabajar en lo mío de todas formas. Poco a poco, dándole atención a ambos, empezaría a buscar oportunidades de negocio en eso. Esa es mi pasión. Sabes, en la Cábala dicen que lo que más amarías, tu pasión, no debería ser tu principal fuente de ingresos, porque es tan puro que nada debería contaminarlo de alguna manera. Así que sí creo que debes tratar de mantener viva tu pasión y tomar esa energía para las cosas que tienes que hacer para que la vida siga avanzando. Pero empieza a ahorrar, o sea, ten claro en qué necesitas gastar y en qué no necesitas gastar. Ahorra lo suficiente para que cuando sientas que es momento de dar el salto, yo no daría el salto. Si no tuviera como una fuente de ingresos, algo que esté generando dinero, como tal vez un modelo de negocio o una idea, yo también haría eso. Al iniciar, desconocía lo que era un modelo de negocio. No sabía nada sobre impuestos ni sobre nada, tuve que aprender todo sobre la marcha. Si volviera a empezar, primero aprendería a manejar el dinero en mi vida personal. Como yo, ¿cuál es mi relación con el dinero? ¿Cuál es mi relación con el crecimiento? ¿Cuál es mi relación con los sacrificios necesarios? Y entonces haría eso como sintiendo que tengo una idea de lo que estoy haciendo. Y por cierto, ese es un gran jefe, que entiende que deberías estar haciendo algo diferente con tu vida. ¿Hubo algún momento en el que dudaste de ti mismo? Estoy seguro de que, déjame reformularlo, cuando estás construyendo un negocio, siempre hay momentos en los que dudas y te cuestionas. Pero ¿hubo algún momento en el que realmente te preguntaste como, ¿qué demonios estoy haciendo al embarcarme en este viaje? ¿O siempre sentiste que era tu destino? Desde que empecé, siempre sentí que esto es algo que quiero hacer.
Incluso si no ganara dinero, seguiría haciendo astrología, seguro, seguro. Pero he tenido mis dudas, no sobre crear contenido, no sobre hacer astrología. Por ejemplo, el 2022 fue un año muy difícil para mí porque no sabía cómo ser una jefa, cómo liderar un equipo, cómo manejar mi fuego y mi impulsividad, cómo manejar equipos, crear grupos, escuchar lo que necesitaban decir. Para mí fue muy difícil. Mi mejor amiga trabaja conmigo, ella está aquí y viene del mundo corporativo y no es que ella me haya traído lo corporativo a mí, astral, pero ella trajo algunas prácticas que son como prácticas saludables en una empresa y para mí, como entender, para mí eso fue como pasar de fluir y dejarme llevar a algo como cuadriculado. Como una caja. Sí, como una caja, pero algunas cajas son necesarias, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, o sea, no puedes hacer trampa en el sistema y no pagar, tienes que hacer todo. Olvida incluso eso. O sea, solo en términos de... Te voy a dar un ejemplo que me pasa a mí. A veces cuando estoy con mi pequeño podcast improvisado, he trabajado en el mundo corporativo antes, Nunca he trabajado, pero te vuelves muy cómodo. Por ejemplo, yo manejo a todo mi equipo por WhatsApp. sí, Eso no es corporativo, ¿verdad? pero sabes, tú te ríes, pero no, nosotras nos reímos. Pero es verdad, y he hablado de esto con otras dueñas de negocios. Por ejemplo, tenemos Slack. Para mí era como, me envías esto y tú no, primero saluda. Así es, Ma, te ríes. Me río porque tú eres igual. Te ríes, pero todas esas pequeñas cosas importan. Como tomarse el tiempo para hablar con alguien, como por ejemplo tomarse el tiempo para decirle algo a una de las personas de tu equipo. Esta idea que trajiste es increíble y le fue muy bien. Y el trabajo que estás haciendo piensas que no importa, pero realmente sí necesitas aprender a liderar. Porque el éxito de tu trabajo también depende del éxito del equipo, de cómo se sienten y de la conexión que hay en la vida diaria. No lo olvides porque estás creando contenido y tienes que manejar el negocio y hacer inversiones, pero eres parte de su vida diaria. Quizá no lo sepas, pero te admiran y observan tu ejemplo para hacer esto o aquello. A veces, no solo en los negocios, a veces también en la vida. Y tienes, lo sé, es como otro espacio en tu mente donde piensas, está bien, también tengo que tomar esto en cuenta, pero realmente tienes que entregarte a ser una líder, saber cómo ser una jefa, asumir tus errores y decirlo y también invertir en su desarrollo. Hagamos un taller y una meditación juntas, trayendo a alguien, gracias a Dios. Tengo a alguien como la chica de recursos humanos, ella es increíble y también siempre está al pendiente de estas cosas. Así que sí, también ha sido como un viaje a aprender esas cosas. Sí, pero quiero decir, cuando realmente te gusta y estás tan comprometido a hacerlo, solo lo voy a decir una última vez. Cuando das el primer paso, realmente lo descubres, de verdad lo logras entender. Suena como mucho, pero de nuevo, todos los clichés también son muy ciertos. No compares el año 10 de alguien más con tu primer año. Da el primer paso, involúcrate y rodéate de buenas personas. Funciona. Pero sí llego a dudar de mí misma en ese sentido y pienso, ¿estoy hecha para ser dueña? ¿Necesito a alguien para eso? En esas situaciones es cuando me siento frustrada o siento que no estoy haciendo lo suficiente. Debería decir que sí di el salto, como antes lo hacía. Recordé que hace 4 o 5 años sentía que todo mi trabajo era hacer astrología. Pero no, también es ser jefa, también es buscar otro negocio. Es como, hay más que eso, pero creo que uno va creciendo en ello. Creciste en eso. Además, creo que es un punto muy importante. Así que incluso si estás haciendo algo que te apasiona, mucho del trabajo para convertir esa pasión en un negocio no son cosas que te van a apasionar. Pero es parte de ello. Es parte de ello. Así que mucho de la contratación, las ventas, el liderazgo, el marketing, los recursos humanos, lo detallado. ¿Cómo? Esas no son cosas por las que alguien sienta pasión. Puede que algunos sí, pero no muchos. No muchas personas sienten pasión. Algunas personas sí, yo no. Te sorprenderías. ¿Sientes que eres una persona sociable? Sí, lo soy, creo. Porque algunas personas no son así. Quiero decir, creo que por eso disfruto hacer esto yo. Me considero sociable, pero esos detalles como decir hola o buenos días no siempre los hago. No eran algo natural para mí y ahora se han vuelto algo natural en todo. Y sí veo el valor en eso, como para quien nos esté escuchando y pensando, rayos, eso es como muchas cosas. Crecen, tienes tiempo y poco a poco te vas adaptando.
hazte responsable de tus errores. ¿Cómo? Ten esto, aunque tal vez como tú manejas personas en diferentes ciudades o lugares. Sí, todos tienen esta política de puertas abiertas de que puedes venir conmigo y preguntarme lo que necesites preguntarme. Como no creo en mi negocio, en esto de que yo estoy aquí y tú estás allá. Como todos estamos abiertos a cómo intercambiar ideas, hacer lluvias de ideas, darme orientación. Nunca contrato a alguien que ame demasiado la marca. No quiero trabajar con personas así. Que sea como, oh, me encanta la astrología o yo astral. No es que lo ame, me gusta cuando la gente me critica de forma correcta, como con críticas saludables, porque sé que eso va a ayudar a hacer crecer la marca y a crear algo mejor. Pero por eso mismo, las personas de las que te rodeas, como dijiste, no pueden ser solo admiradores. Tienen que ser profesionales y tienen que ser buenos en lo que hacen, pero también tienen que sentirse cómodos al hablar y decirte cuando algo está bien. Y tú creas ese espacio. Con tu actitud, tú creas ese espacio. Cuando pueden decir, oye, creo que esto puede cambiar, o esto o aquello, y creo que eso también es saludable en otras relaciones, debes volverte consciente de lo que no ves en ti misma. A veces les pregunto a mis amigas y me dicen algo como, sí, a veces das miedo, y yo digo, yo no me veo así. Pero tienes que preguntar estas cosas. Hay una práctica antes de Rosh Hashanah en la Kabbalah, que sabes cuando es como el mes antes de Rosh Hashanah, el mes de Elul Elul. Le pides a las personas más cercanas a ti que te digan cosas que tú no ves sobre ti misma. Es curioso, crees conocerte, pero estas personas dicen, yo vivo contigo diario, y haces esto y aquello, y te quedas como, indignada. Pero es cierto, pasa. Así que tienes que aprender a verte desde afuera. Creo que es muy sabio porque incluso las personas que piensan que son conscientes de sí mismas y creen que se conocen, quien eres en realidad no es quien crees que eres. Quien eres es cómo te perciben los demás. Esa es tu realidad, esa es la realidad. No es tu realidad, pero esa es la realidad. Así que no importa qué tan bueno o malo o qué tan amable o cruel creas que eres. Si la gente no te percibe de esa manera, no hace ninguna diferencia. No sabía que eso se hacía en el judaísmo. No en el judaísmo, sino en la Cábala, yo no. La cábala tiene raíces en el judaísmo, pero ha evolucionado. Es el mismo calendario y todo, pero cualquiera puede practicar la Cábala y yo sí sigo todas las festividades y todo eso. Y hago esta práctica con mi esposo, solía hacerlo con mis amigas, también en Tube App, que es como cabalístico, como el Día del Amor. Solíamos hacer este intercambio de cuarzo rosa y vestirnos de blanco y pedir nuestros deseos para el próximo año. Como todo, yo solía hacer de todo. Ahora hago estas prácticas con mi esposo. Pero es muy interesante porque la Cábala siempre trata de enseñarte a encontrar una manera de salir de tu ego, supongo. Como la manera en que te ves a ti misma en la astrología es como tenemos este método. ¿Cómo está el sol y tu signo ascendente? Y el sol es cómo crees que eres percibida. Y el signo ascendente es la relación que tienes contigo misma. Y cuando entiendes ambos es como, hay una gran diferencia entre lo que proyecto y lo que realmente soy. Así que es como que encuentro como todo. Encontrarás cómo entender esto es de la cábala, numerología, astrología y diseño humano. Siempre vas a encontrar una manera de entender quién creo que soy y qué estoy proyectando. Así que todas estas ideas y prácticas realmente llevan al mismo resultado final. Sí, como eliges tu paraguas, pero intenta elegir algo para verte a ti misma. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo decidiste qué querías incluir en tus enseñanzas? ¿Cómo lo decidiste? Bien, entonces, para las personas que no entienden las diferentes versiones de la astrología, sé que hay algunas versiones diferentes. No sé todos los nombres, pero hay varias versiones. Pero también está, por ejemplo, el diseño humano. Está la cábala, que solo sé porque tiene raíces en el judaísmo para la cábala. No sé nada sobre el diseño humano, pero he escuchado a personas hablar de eso antes. Así que hay muchos enfoques diferentes. ¿Cómo decidiste qué incluir, qué querías aprender y cómo lo combinas? ¿Hay unos menos legítimos y otros más? ¿Cómo decides eso si hay tantos? Y creo que esto es otra conversación completamente diferente, pero pienso que es una idea válida. Creo que al alejarse de las formas tradicionales de religión y Dios, las personas y la sociedad se volvieron más seculares. Creo que muchas de estas prácticas llenaron un vacío, porque ellos Hacen por la fe,
por la fe, ¿verdad? La gente siempre necesita fe. Y de hecho creo que es muy saludable tener fe, porque si no tienes fe, entonces creo que te cuesta mucho dejar de lado tu ego. Porque por un momento, si no tienes fe en algo más grande que tú, lo más grande en tu vida eres tú mismo. Eso me parece peligroso y no es una buena forma de vivir. Así que para mí realmente no me importa, ya sabes, lo que otra persona crea o no crea. Pero creo que lo peor en lo que pueden creer es en su propio ego como lo más importante. Sí, el Dios, sí, creo que es muy, muy, muy tóxico. También creo que hay una idea de que cuando quitas a Dios de la sociedad, la gente encuentra dioses en otras cosas. Y podría ser la astrología a lo que recurren, lo cual está bien. Pero se pone muy mal cuando ese Dios se convierte en un vicio como el trabajo, el dinero o algo más, ¿verdad? Donde piensan que solo están en esta tierra para servir al dinero y al trabajo o para servir a otra cosa. Hay muchos vicios como el alcohol, drogas o juego que pueden reemplazar la fe y la espiritualidad. Pero dicho esto, si alguien está tratando de entender a qué debería prestar atención, a qué no debería prestar atención, tal vez no tenga un Dios religioso tradicional en su vida. ¿Cómo los orientas? Hay mucho afuera, así que ayúdalos a saber qué deben atender y qué no. También puedes contar cómo te orientaste usando tu experiencia, porque probablemente tienes una visión completa de todo lo que es más nuevo. Yo no, porque por ejemplo mencioné el diseño humano. Ayer tuve una clase en vivo con todos mis estudiantes y alguien preguntó sobre el diseño humano. Soy muy frontal al decir cuando no sé sobre algo y no sé mucho, no sé nada sobre el diseño humano. Me dijeron que soy una manifestadora o algo así, pero nunca me ha llamado la atención. O sea, yo sigo lo que realmente me llama la atención. Yo sí creo, o sea, para mí, no sé para otras personas, la fe es saludable cuando se cuestiona a sí misma. Cuando doy clases, digo, ok, esto está pasando astrológicamente, te voy a dar estas preguntas. ¿Dudas de lo que digo? ¿Cómo lo viviste tú? Para mí, tomo lo que ha funcionado, poniendo el trabajo en mí, no poniendo la certeza afuera. Por ejemplo, la Cábala plantea muchas preguntas. Realicé psicoanálisis 8 años como terapia y surgieron muchas preguntas. Como en el psicoanálisis no te dicen esto es lo que tienes o esto fue lo que pasó. Cada sesión terminaba con una pregunta, como una pregunta abierta que me hacía pensar en muchas cosas. Así que sigo lo que me permite tener tiempo para pensar, nunca poniéndome como Dios, como si yo fuera Dios. No, pero la certeza y el trabajo están dentro de mí, no afuera. Y por ejemplo, en la astrología, mucha gente usa la astrología diciendo, por ejemplo, eres Leo, así que así eres tú. No creo en eso. Creo que cada carta es única y también creo que tú vas a elegir qué mostrar de esa carta, incluso cuando no lo sabes. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que cualquier cosa que te etiquete y te ponga en una cajita, yo no estoy de acuerdo con eso. Necesito tener espacio para cuestionarme, para cuestionar las cosas y sigo lo que pienso. Me ha funcionado. ¿Cómo lo sé? Me ha funcionado. Me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a ayudar a otras personas o me ha dado una fuente de fortaleza en momentos muy oscuros, pero nunca, jamás, como dije, poniendo la certeza afuera. Yo no le digo a la gente qué hacer. Planteo preguntas como ¿cómo está la energía? ¿Cómo puede manifestarse? Y luego hago la pregunta, ¿cómo la estás sintiendo? ¿Qué sientes que quieres hacer con eso? Así es más como un diálogo. Nunca quiero ponerme en la posición de una gurú ni decir o saber cómo es todo, porque, como te dije, así me siento. Mucha gente ha usado la astrología u otras formas de pensamiento filosófico desde un lugar de superioridad. Y yo no creo en eso. ¿Alguna vez te pasa eso? Porque la astrología, supongo, es antigua. Es sabiduría antigua. La cábala también es una sabiduría muy antigua. ¿Qué es más de la nueva era? Hay muchas cosas que existen desde hace tiempo, como el diseño humano. No tengo idea de cuánto tiempo ha existido, pero siento que se ha vuelto más popular en los últimos, tal vez, 10 años. Eso también podría ser solo lo que yo pienso, como lo que significa la espiritualidad de la nueva era. Y también podría ser simplemente mirar algo que es antiguo, como la cábala.
Luego se populariza, la gente lo estudia y parece de la nueva era, aunque existe desde hace mucho. La cábala es interesante. Recuerdo cuando Madonna habló de ella en 1998, desapareció, regresó y volvió a desaparecer. Y he visto que desde 2024 regresó así de lleno. Pero ahora mismo voy a mencionar algunos tránsitos astrológicos. El nodo norte está en Piscis, por eso hay eclipses en Piscis. Y cada vez que esto sucede, hay como una búsqueda en la fe y en la espiritualidad. Parece que la gente necesita algo a qué aferrarse, como si fuera un renacimiento. Puede ser astrología, cábala o cualquier cosa, pero ahora lo verás, como si fueras tú. Para mí, las redes sociales muestran la vibra y el ánimo de la gente. He visto que el catolicismo y el judaísmo están cobrando más fuerza, pero no lo percibo como cristianismo o judaísmo. Para mí es solo ok. Es espiritualidad. Algo está pasando aquí con la fe, como que la gente necesita algo a lo que aferrarse. Y ya sabes, esto es lo que resulta tan interesante. Así que cuando ves este indicador astrológico, realmente lo ves manifestarse en la vida real. Cada vez que se acerca un gran tránsito. Por ejemplo, ahora mismo estamos teniendo eclipses en Virgo y Piscis. Cada vez que tenemos eclipses en Virgo y Piscis así, por ejemplo, Virgo es el nodo sur. Ahora mismo van a haber una búsqueda en el autocuidado, cada pequeño detalle, todos los pasos que haces para tu rutina matutina. De hecho, la última vez que tuvimos estos eclipses fue hace 19 años, este tipo de eclipses. Así que no hay manera de que yo diga, oh, hace 19 años teníamos Instagram y todos publicaban su rutina. Antes del eclipse, en marzo de 2024, les dije a mis estudiantes, está bien, estos eclipses van a suceder. Virgo, ese es el signo como del cuerpo y de todas las rutinas. Vamos a tener eclipses ahí, así que ustedes van a ver una búsqueda en todo lo que tiene que ver con rutinas y monetizar todo. Porque el año pasado ya veía a personas con el anillo aura, con esto, como tratando de obtener análisis de todo. Y yo dije, esto se va a poner más fuerte. Piscis es el otro signo en el que vamos a tener eclipses. Todo va a estar relacionado con la espiritualidad o la fe y esto y aquello. Lo digo antes de que empiece el tránsito. Y entonces pregunto, ¿qué hemos visto de esto? ¿Revisamos la búsqueda antes de estos eclipses? ¿Lo tuvimos en Aries y Libra? Cada vez que hay eclipses en Aries y Libra, pasan muchas cosas relacionadas con la guerra y Libra rige las relaciones. Y mi ejemplo fue, vamos a ver qué le pasa a Bumble para hacer match, porque Libra va a tener eclipses. Y si vamos a tener eclipses en el signo de las relaciones y ahora todos están tratando de conectar en línea, vamos a ver qué pasa. No sabía qué pasaría, hubo eclipses. Y algo que vimos, como las tendencias en las redes sociales, fue a la generación Z diciendo no quiero usar Hinge o no quiero hacer eso porque quiero conocer gente en la vida real. Empezamos a ver tendencias y luego las observamos en la vida real. No, es súper interesante. Hay un astrólogo, Richard Tarnas, que tiene un libro llamado Cosmos y Psique. Ese es el libro enorme, enorme. Todo lo que hizo fue hablar sobre los tránsitos a lo largo de la historia y las manifestaciones que han ocurrido. Y él dice, está bien, la astrología no es una ciencia, es una pseudociencia, pero es la ciencia de la observación, que cada vez que tenemos cierto tipo de tránsito, estas son las manifestaciones. Por ejemplo, Plutón y Saturno se conjugan cada 36 años y cada vez que eso sucede ocurre algo como la gripe española. En 1982 fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, siempre hay algo viral que al principio la gente no entiende y luego, voilà. Así que en 1982 fue la primera vez que lidiaron con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y luego llegó el 2020 y fue el coronavirus. Así que Richard Tarna dijo, no sé qué va a pasar en 2020, pero cada vez que tenemos esto, hay un virus. Así que esa es la cuestión. La astrología se basa en observar tránsitos históricos, así que cuando ocurre uno, explico a mis estudiantes lo que sucedió antes. La historia no se va a repetir exactamente igual porque estamos en otros tiempos, ¿sabes? Por ejemplo, la guerra no va a ser igual que en 1942, o sea, no va a ser lo mismo. Ahora tenemos mucha tecnología, así que presento como la base de la energía y vemos cómo se desarrolla con el tiempo. Es como la misma base, pero en una versión diferente. Si sabes a lo que me refiero. Sé exactamente a lo que te refieres.
Por ejemplo, este año tuvimos muchos tránsitos que nunca he vivido. Por ejemplo, Neptuno entró en Aries. La última vez fue en los años 1800. Yo no estaba aquí. Urano entró en Géminis hace 84 años. Yo no estaba aquí. Pero no solo les expliqué a mis estudiantes lo que pasó la última vez que ocurrió este tránsito. También estudié a las personas que nacieron con él. Por ejemplo, yo no vivía cuando Urano estuvo en Géminis hace 84 años, pero tenemos algunas personas que nacieron con este tránsito. Y yo, por ejemplo, tomo a estas personas y digo, ok, veamos. Por ejemplo, Trump es uno de ellos. Él nació con Urano en Géminis. ¿Cómo lo describirías? Esto, aquello. Ok, este tránsito comienza ahora. ¿Y qué hay de estas características? ¿Crees que está sucediendo? Entonces, por ejemplo, Urano en Géminis, eres muy radical con tu forma de pensar, es esto o aquello. Y otra cosa que pasa con Urano en Géminis es que dices una cosa, pero en la acción haces algo completamente diferente. Nunca dejé el tránsito, pero se lo expliqué a mis estudiantes. Y ayer pregunté, ok, ¿qué hemos visto sobre hacer algo, decir algo y luego hacer algo completamente opuesto? ¿Y qué hemos visto sobre las personas que son muy radicales en su forma de pensar? Ya sabes a lo que me refiero. Yo Sé exactamente. Así que cuando piensas en la utilidad de la astrología, ves una especie de, ¿cómo más lo describo? Como tendencias macro, ves tendencias macro con una persona o personalidad o un evento en la Tierra. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué creen las personas que la astrología puede decirles, pero realmente no puede? Alguien puede, la astrología dice que sabe qué pasará hoy en la tarde, eso es muy específico. Eso es un uso demasiado específico para la astrología. Primero, los astrólogos de la astrología usamos lo que se llama un orbe. El orbe es la separación en grados matemáticos para que ocurra un evento. Hay astrólogos que usan un orbe enorme y no tienen precisión en sus predicciones. La otra cosa es ser de mente cerrada. Por ejemplo, ver un tránsito de Plutón y decir de inmediato, esto va a ser muerte. Porque hay otras formas de explicarlo. Por ejemplo, lo que esta astróloga vio en mi carta, el Sol junto al nodo sur, él puede decir, está bien, el nodo sur es un punto de liberación. Si el Sol, que es la esencia, está junto al nodo sur, tu esencia será liberada. Y luego puedes ver a otra astróloga decir, no, lo que pasa es que ayudas a las personas a liberar todo pensamiento, ya sabes, sí. Por eso es muy importante abrir tu mente, seguir estudiando, obtener diferentes puntos de vista. Pero sí, si te metes en las microtendencias, por ejemplo, hoy la luna tiene 7 aspectos. ¿Cómo? Cada 20 minutos y 1 hora y media. Si te digo todo lo que va a pasar hoy, no vas a vivir tu vida. Así que no me enfoco en tránsitos pequeñitos que solo te van a volver loca. Una de las cosas que les digo a las personas que me siguen es no vengan conmigo, no lo hagan como lo primero que hacen en la mañana. Prepara tu mentalidad, pregúntate cómo quieres que sea tu día. No busques que la astrología te diga cómo va a ser. ¿Sabes? No quiero que la gente dependa de la astrología. No quiero que las personas pongan toda su fe solo en eso. Eso no es lo que quiero enseñar porque te vas a volver loca. Tantas cosas pasan astrológicamente en un día, como microtendencias o microtránsitos. Simplemente creo que entretienen a la gente, ¿sabes a lo que me refiero? Es como si te aferras a eso, te entretienes. Como cuando tienes un tema del que hablas todo el tiempo, es bueno para la mesa de café, pero no es bueno para dejarlo, que necesitas tener una vida, necesitas tomar tus propias decisiones. Así que me enfoco más en las grandes tendencias que vamos a ver desarrollarse con el tiempo para que la gente las estudie, las desarrolle y las comprenda. Supongo que la gente enloquecería si intentas enfocarte en cada minuto. Yo he Visto astrólogas, por ejemplo, hay astrólogas en X que cada vez que hay un aspecto, tuitean sobre ese aspecto. Imagina seguir eso y recibir cada pocos minutos. Esto es paralelo a aquello, esto junto a eso. Te vuelves loca y yo no quiero eso, yo misma no tengo notificaciones en mi teléfono. Amo el silencio. Odiaría ser la persona que siempre está interrumpiendo tu atención, si sabes a lo que me refiero. Para mí, la atención es muy importante. No voy a publicar algo solo por el hecho de publicarlo. Cada vez que publico, pienso, estoy tomando la atención de esta persona. O sea, ¿por qué la gente presta atención? ¿Sabes a lo que me refiero?
Así que es muy importante ser consciente de eso en mi mente. O sea, eso es así es como pienso. No, creo que eso es inteligente y sabio. Mira, no soy muy fan de las redes sociales, pero creo que si lo usas de la manera correcta, puede ser muy beneficioso para las personas. Pero no necesitamos más personas que solo contribuyan al estrés y la ansiedad y a la sobrecarga constante de información no es saludable. Ya hay suficientes personas haciéndolo, que solo están inundando a la gente sin parar. No solo la astrología, sino también esto está pasando en el mundo por acá, y esta guerra está ocurriendo por allá, y esta cosa mala pasó por allá. Siento que si puedes aportar valor a la vida de alguien es hermoso, pero no a través de simplemente un bombardeo constante de información al segundo. A veces, sabes, como te dije antes, el miedo es efectivo y la atención es un negocio, ¿sabes? Y yo selecciono lo que veo, selecciono lo que leo, porque sé cómo todo simplemente entra en mí. E incluso cuando me digo a mí misma, no, como que no creo en esto, igual todo se me mete. Así que trato de seleccionar lo que consumo y también pienso de la misma manera con lo que doy. Así que soy muy respetuosa con eso. Y mucha gente piensa con personas como tú o como yo que vivimos todo el día en las redes sociales. Y no es así. La mayoría de las veces que publico, reviso los comentarios, pero trato de reducir mucho mi tiempo en las redes sociales. Porque, o sea, te distraes muchísimo y es muy difícil tener un negocio o hacer muchas cosas cuando tu atención está dispersa por todos lados. No reviso redes sociales en el día. Quizá tu contenido sea así, pero la mayoría del mío está programado. La mayoría de mi contenido está programado. Sí creo en responder preguntas en los comentarios porque así construyes una comunidad, estás ahí para ellos y no dejo que otras personas respondan los comentarios. Si me ves o si ves un error de dedo, fui yo, o sea, fui yo, pero no paso el día solo viendo historias, eso lo hago al final del día. Si veo memes o cosas chistosas, se lo mando a mi mamá y a mis amigas porque necesito reírme un rato, pero me lo tomo muy en serio y no doy por sentado la atención de las personas ni quiero asustar a nadie. O, por ejemplo, otra cosa que no hago es que cada vez que alguien muere, algunas astrólogas empiezan a hablar de la persona que falleció y a decir los tránsitos. No hago eso porque lo respeto. O sea, no vas a usar eso como gancho o para generar interacción. Bueno, Eso es lo que hace la gente. Se suben, se aprovechan de estos eventos mundiales realmente horribles para hacer contenido. Y lo ves todo el tiempo. Nunca me ha gustado eso, ni hablar de eventos mundiales en el podcast. Porque pienso, ¿puedo conseguir más vistas? Sí, pero siento que es contenido barato. yo también lo creo. También pienso que moral y éticamente, como que no sé, simplemente no lo hago. Como cuando le dices a alguien que acabas de contratar que va a aprender todas estas nuevas habilidades, pero solo le sigues dando las mismas tareas una y otra vez. Me hizo darme cuenta de que probablemente he perdido a mucha gente buena por razones tontas que nunca noté. Y contratar es una de las cosas más importantes que puedes aprender. Si gestionas personas o quieres saber qué motiva a tus colegas, vale la pena verlo. Escucha La Verdad en el Trabajo, donde encuentres tu podcast. ShipStation es socio de Historias de Éxito. Me parece interesante porque nunca había escuchado de astrólogos que integren todas estas disciplinas e ideas en su trabajo. ¿Alguna vez encuentras que hay algún conflicto? Entonces, entre la cábala y la astrología o con otras cosas, ¿encuentras que alguna enseñanza de la cábala va en contra de lo que aprendes en la astrología? Oh, sí, por supuesto. La astrología tradicional, la cábala y la astrología cabalística siempre chocan. Porque la astrología tradicional te dice que algo es como es y eso es lo que es. Por ejemplo, si eres Leo, así eres y eso es lo que eres. La cábala pregunta, ¿en serio? ¿De verdad eres así? El objetivo principal en la astrología cabalística es que en el momento en que mueras, nadie pueda decir si eras Leo o Virgo. Como que el punto de la astrología cabalística es, ok, este es el potencial, pero vas a elevarte por encima de eso. Al final no tienes etiqueta, no sé si me explico. Sí, te explicas. Empiezas con una guía, la astrología es tu guía. Tienes una guía, pero la que yo practico, por ejemplo, siempre doy este ejemplo porque es muy fuerte. Yo nací con Venus en Escorpio, y si te vas a la astrología tradicional, soy una persona celosa. Soy súper intensa y como que me enamoro una vez y nunca lo suelto, soy una persona muy apasionada,
pero en vez de usar esa Venus en Escorpio en las relaciones, la pongo en lo que me gusta. Y tengo un retorno de inversión, en vez de decir no solo voy a amar una vez. La cábala te enseña cómo usar esa energía para algo. La cábala es compartir, ese es el propósito de la cábala. Entonces, ¿cómo usas eso para algo? A veces ni siquiera tiene que ser bueno o tener un propósito, pero haz algo con eso. Y el psicoanálisis te enseña lo mismo. Estás enojada. ¿Qué haremos con eso? ¿Cómo quieres usar esa energía? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, todo tiene un uso en mi mente como algo que hacer con eso. ¿Por qué la astrología tradicional es tan rígida? O sea, ¿cómo ayuda eso a alguien? ¿Sabes qué? No creo que sea rígida. No es la astrología, es quien la está interpretando. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero sí creo que esto está cambiando. Sí veo que hay como una nueva ola de astrólogas. No se trata de la edad, no todas son la general AC, o sea, sí creo que ha habido una apertura y veo a más personas creando contenido de una manera que es para ayudarte a desarrollarte en vez de encasillarte o etiquetarte. Creo que esa parte de etiquetar en la astrología era muy difícil, tal vez a principios de los 2000, pero ha florecido mucho y le doy crédito a eso. Además, sabes, te va a dar risa. Pero hay mucha gente que tal vez no son astrólogas, pero hacen contenido divertido sobre astrología. Quizá algunas astrólogas serias dirán que no ayudan a la causa. Pero ¿sabes qué? Yo sí creo que las personas que crean memes sobre astrología están ayudando en dos cosas. Como dos razones por las que, primero, atraen a personas que quizá nunca se habrían interesado en la astrología. Y creo que mientras más crezca, mejor. ¿Por qué no? Y segundo, me encanta el humor. Creo que enseñar con humor es muy inteligente. Si puedo enseñarte algo con humor y logras ver el lado divertido de algo que no veías así, si creías que era muy pesado, quizá pienses, no es tan difícil, trabajaré en esto. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que sí creo que todo ayuda un poco. Un poco. No, estoy de acuerdo contigo. Pienso que, mira, si intentas influir en alguien, y esto no es solo con la astrología, pero si intentas influir en alguien y enseñarle algo, tienes que encontrarlos donde están. Exactamente. Sí, tienes que hacerlo, de verdad tienes que hacerlo. O sea, por eso mucha gente en la política usa memes para transmitir una ideología. O sea, no es solo en la política, pero el punto es que funciona. Si quieres que alguien entienda de lo que estás hablando, tienes que acercarte a ellos en su propio nivel. El humor y los memes son culturalmente relevantes. Exactamente, es un lenguaje. Es un lenguaje que la gente entiende, ideal para atraer a una generación joven. Tienes que bromear sobre las cosas, no tomes la vida tan en serio tampoco, porque eso despierta la curiosidad, ¿verdad? Y empiezan a aprender. La astrología tiene un lenguaje muy difícil si no lo conoces, escuchas sobre trígonos, conjunciones, paralelos y no tienes idea. Y sé que si no lo conoces, en cuanto escuchas algo así, te desconectas. No puedes, porque no puedes seguirlo. Así que sí creo, como hablarte en un idioma, puedes escucharme, cuál es mi objetivo, que me entiendas, ¿sí o no? Siempre piensa cuál es tu objetivo final. Además, siempre piensa que veo a muchas personas, no solo en la astrología, sino en la vida, hablando de relaciones en general, no solo de relaciones amorosas, como esto es cómo me afecta a mí y esto me está pasando a mí. Es como tú también le pasas a otras personas. ¿Eres consciente de cómo le pasas a otras personas? Así que siempre estoy como muy consciente de, ok, cuando digo esto, ¿va a hacer que la gente entienda o no? Y uso el lenguaje más simple o los ejemplos más sencillos. En la vida real, siento que creo astrología para personas como yo. Como que quiero conectar con algo, pero quiero entenderlo y poder seguir con mi vida. Así que creo que mientras más simple, mejor. Tu mensaje tiene que ser como el agua, que llega a todas partes. Háblame sobre el bypass espiritual. Entonces, ¿qué es el bypass espiritual? Porque creo que eso es, o sea, hablamos mucho sobre cómo no solo quitar la responsabilidad personal porque crees en algo. No puedes simplemente quitar la responsabilidad personal, pero nunca había escuchado ese término antes. ¿Qué? ¿Evasión espiritual? Es cuando usas cualquier cosa espiritual para evitar la responsabilidad, por ejemplo. Así que eso es literalmente lo que es. Literalmente lo es, pero por ejemplo, en astrología sería, olvidé venir al podcast, aunque teníamos un acuerdo, porque Mercurio estaba retrógrado. ¿Sabes a lo que me refiero? O por ejemplo, sí, reaccioné de esta manera explosiva.
La luna estuvo en conjunción con Marte hoy, así que si sales con excusas como que tu perro se comió la tarea, olvídalo, pero también en la vida. Entonces, ¿qué es la espiritualidad para ti? Déjame preguntarte. Para mí es creer en algo superior a mí. Es haber sido puesto en esta tierra para ser una buena persona, ética y moral, buscando aportar valor al mundo. No busco que la gente recuerde mi nombre, sino dejar un legado en mis hijos para que transmitan mis valores a la siguiente generación. Para mí, la espiritualidad es hacer el bien más allá de uno mismo. Eso es genial. Para mí la espiritualidad está bien. Hay un espíritu que entró en este cuerpo, en esta tierra, en este ser finito, como que somos seres materiales, ¿verdad? Y está viendo más allá de lo material. Por ejemplo, estamos hablando, pero tal vez esto pueda despertar algo más allá de ti y de mí, algo así. Para muchas personas, la espiritualidad es meditar todos los días o ir al templo o a la iglesia todos los días o cada semana, hacer yoga todo el tiempo. No tienes idea de cuántos mensajes enojados recibo de personas que dicen que no soy espiritual porque uso maquillaje o de personas que dicen que no soy espiritual porque cobro mis... Servicios. Sí, para mí la espiritualidad es que hay una sola regla. Hago lo que digo que voy a hacer. Sí pienso en las consecuencias de las cosas que voy a hacer. Y trato de no ver las cosas solo como algo que doy por hecho, solo lo que veo. Hay un 99% de todo lo que veo. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, cualquier cosa que veo. En este mundo material, este es el último paso de la manifestación. Cualquier cosa material que vemos vino de una idea, vino de una energía. Para mí, ser espiritual es nunca olvidar que hay algo más allá de lo que simplemente podemos ver. Recuerdo haber entrado a esta clase y la maestra dijo, para mí es algo más espiritual, que si una persona rompe mi ventana, venga conmigo y me diga, lo siento, rompí tu ventana. Quizá hoy no pueda pagarte, pero me haré responsable. Alguien dice, rompí una ventana, pero oraré y haré esto. Y es como, tienes una responsabilidad. Todo lo demás que tomes como excusa para no asumir la responsabilidad es una evasión. Y también llevo esto a la astrología. Cuando veo que la gente dice, no, esto me pasó por esto y aquello. Por ejemplo, no tengo niebla mental por Mercurio en oposición a Saturno. Y yo digo, chica, esa niebla mental ya la tienes desde hace tiempo. Realízate un análisis hormonal. Quizá hay morbo en tu casa. Hazte un análisis hormonal. No, siendo realistas, como lo hemos hecho. A esto le llamo la escuela, en el sentido de, ok, soy un espíritu que encarnó y está teniendo esta experiencia. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero sí tengo que tomar la responsabilidad en cuenta, sí tengo que como hacerme cargo de las cosas que hago y de mis errores en todo, siempre sabiendo que no soy lo que dijimos antes, este Dios o este ego. ¿Sabes a lo que me refiero? Me gusta mucho eso. Una frase que tienes que me pareció muy, muy inteligente fue, y creo que esto se relaciona con la evasión espiritual. Deshacerse de toda responsabilidad, asumir que cualquier cosa mala que te pasa en la vida no es para nada tu culpa. Pero la frase es que nunca serás feliz si te deshaces de la infelicidad, porque tienes que estar completamente vivo para ser más feliz. Así que creo que no sé si esto es exagerar demasiado, pero siento que si la gente usa la evasión espiritual y dicen que todo lo malo en su vida no es su culpa, no se están haciendo responsables de ello. Así que en realidad no pueden disfrutar de las cosas buenas en su vida porque nunca se han hecho responsables de lo malo. ¿Sabes? También están las personas que dicen que todo pasa por una razón, ¿sabes? Pero ¿por qué crees que es así? Porque somos máquinas de crear significado. Pase lo que pase, tu cerebro va a encontrar la manera de decir, ah, por esto pasó, como una asociación. Yo creo que cuando entiendes cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la energía también, entiendes que toda la gama de emociones sirve para algo. Así que no puedes negar ninguna de esas partes. ¿Cómo regresando a la parte espiritual y material? Digamos que ser espiritual es simplemente estar completamente desprendida del mundo material. Pero ¿cómo vas a desprenderte completamente de tu salud o de cuidar tu cuerpo? O como, por ejemplo, si tienes una familia o cuidar de tu familia y preocuparte por proveerles.
Si tienes una familia, ¿no es lo más espiritual pensar en cómo vas a proveer para ellos? Por supuesto, sí, ese es el punto. Creo que cualquier cosa que te desconecte y te lleve a los extremos no te va a ayudar a vivir lo que viniste a vivir. ¿Sabes? Todo el contraste es lo que hace que la vida tenga sabor. Así que creo que los términos tienen que estar cambiando alrededor de la espiritualidad o el bypass espiritual y realmente conectar el 360 de lo que somos. Esa cita que mencionaste sobre la infelicidad, sí, necesitas ese contraste para ver, necesitas tus errores para como... Debes creer que tus errores son tuyos. Exacto, pero también tus emociones son tuyas. Como que todo está pasando, como que está pasando dentro de ti, entiéndelo y crea a partir de eso, no huyas de ello. Incluso como que todo sirve para algo. Como dije, a veces he hecho cosas por trauma. Por ejemplo, cuando preguntas si hice esto es para mostrar que esa persona está equivocada, no creo que sea uno de mis pilares. Pero por ejemplo, si mi tanque de gasolina está como a la mitad, quiero llenarlo enseguida. Y sé que eso es una respuesta a un trauma de algunas cosas como otras cosas, pero cumple una función. Una vez que ves eso, sabes qué hacer con ello. Cuando reconoces la infelicidad y la aceptas como parte de la vida, la haces tuya y está bien. Está bien, creas algo a partir de eso. No descuides uno de tus errores o experiencias, porque todo suma para donde vas a ir en la vida. ¿Sabes a lo que me refiero? Sé exactamente a lo que te refieres. ¿Sientes o ves? Con personas que se sienten atraídas por la astrología, lo ven como una curita para algo en su vida. Solo en general, hablando en generalidades, no todos obviamente, pero sientes que la mayoría de las personas tienes que replantear para qué es realmente, en lugar de lo que ellos buscan. Sí, y creo que eso pasa con el amor, pero pasa en todo. Porque, por ejemplo, este tipo de podcast que haces, hasta el día de hoy, una de las primeras cosas que hago si tengo tiempo en la mañana es escuchar algo inspirador. Y sé que a veces es solo un parche, pero me ayuda a romper techos de cristal imaginarios. A veces, cuando entrevistas a alguien que dice algo que resuena conmigo, como que puedes usar cualquier cosa como un parche. Sí, la astrología va a ser algo así. Es como un gran parche, pero depende de cómo los guíes. Voy a permitir que siga siendo solo un parche una vez que entras a mi contenido y empiezas a escuchar, oh, pero ¿cómo manejas esto? ¿Es esta tu responsabilidad? Tal vez yo no soy esa creadora de contenido que te va a arrullar para que duermas. Tal vez soy más como una cachetada suave, Así como eso, tal vez como una cachetada cósmica suave, pero yo nunca lo hice. Digo esto en mi membresía todo el tiempo, no espero que estés en esta membresía para siempre, solo espero que obtengas las bases y sigas adelante como si te graduaras de ella. ¿qué ha sido? Porque obviamente la astrología y la cábala y literalmente todo lo que has traído a tu vida ha sido para alguna versión de crecimiento personal. Todo es, ¿Algún vacío? ¿cuál ha sido el crecimiento personal más impactante que has tenido? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Lo que más? De las cosas que he estudiado, Sí. ¿Qué es lo que realmente te ha ayudado? honestamente la cábala, ¿Y qué hizo por ti? porque esta mentalidad de ser más proactiva en el sentido de voy a dejar que esto sea como un obstáculo o una oportunidad. Como dije, somos máquinas de crear significado, así que el Titanic para alguien es un barco del amor para otra persona. Es solo perspectiva. Sí creo que te conviene intentar ver algo que es difícil, como si estuviera bien. Esto me va a pulir o esto me va a dar la fuerza que sé que tengo. O sea, te conviene pensar así. Yo sí creo que si vas a crear una mentalidad, crea una mentalidad que te ayude, no una mentalidad que, ya sabes, te haga sentir por debajo de tu potencial. Así que sí creo que esa mentalidad, aunque sea como una narrativa, es eso, un programa. Me ha ayudado a pasar por momentos muy difíciles. Es la capacidad de elegir cómo quiero ver algo y no siempre elijo ver las circunstancias como no, esto no es nada, esto es solo unicornios. Trato de verlo de una manera objetiva, pero la forma en que me hablo a mí misma, ¿sabes a lo que me refiero? Ha cambiado la forma en que me hablo a mí misma. Otra cosa que realmente me cambió es la meditación. Y sé que es un cliché, pero la cosa es que yo no soy nada impaciente.
Mi mente siempre está pensando, creando, así que para mí sentarme y simplemente respirar era muy difícil. Siempre te estoy haciendo algo. Pero hizo clic cuando finalmente pude hacerlo y honestamente no lo hago todos los días. Pero cuando me doy cuenta, la forma en que hablo, como la forma en que me hablo a mí misma, mucha gente, ya sabes, te hablas a ti misma todos los días y mucha gente no es consciente de las palabras que usa. He escuchado a personas decir, ay, soy tan tonta. Sabes, pasa todo el tiempo y sí creo que eso crea tu autoconcepto. Sí, 1000% también desde lo biológico. Lo sientes, si repites, estoy estresada, lo estás. Todo sube, comprobado científicamente. Así que la Kabbalah me hizo hacer una pausa, luego empecé a meditar y después comencé a cambiar la forma en que me hablaba a mí misma. Después empecé con las páginas diarias. ¿Has oído de la página diaria? Simplemente escribir a diario. Sí, no, nunca he oído hablar de las páginas diarias, pero yo también escribo todos los días solo por mi salud mental, para ser honesto. Esto fue un cambio total. ¿Como escritura de flujo libre? No, solía hacer las páginas diarias de escritura de flujo libre. No sé si eso es como una marca registrada o algo así, no tengo idea. Así es como yo le llamo. Todos los días escribo en tiempo presente cosas que quiero que me pasen, como quiero que suceda. Por ejemplo, Como quiero que este podcast salga bien. no, No. este podcast va a ir bien, va a salir bien. O, por ejemplo, soy paciente, soy amable, soy una oyente paciente. No es algo que ya tenga, es algo que quiero desarrollar, pero lo escribes en tiempo presente. Y tu cerebro no verifica todos estos hechos. Así que cuando lo dices, digamos, me vas a llamar y yo pienso, quiero ser paciente. No, soy paciente, soy amable. Soy una oyente paciente. Hay más probabilidad de que yo sea un oyente paciente cuando me estás hablando que simplemente entrar en piloto automático. Así que hago esto todos los días con las cosas que quiero, lo escribo en tiempo presente y en ese momento empiezas a crear nuevos caminos para que eso suceda. Y simplemente practicas y practicas y practicas. Así que digamos que esta semana, antes de cada reunión que tengo, soy una líder paciente. Supongamos que lo hago en 5 reuniones esta semana y antes de 3 la próxima, ya lo practico. Así se desarrolla como una nueva forma de ser similar a Fingi hasta lograrlo. Excepto que literalmente estás adoptando la personalidad de eso y luego realmente te conviertes en eso. Para mí ha funcionado, empecé a hacerlo el año pasado y para mí ha funcionado, pero depende de cómo lo hagas. Supongo que algunas personas lo hacen como soy millonaria, yo lo hago con cualidades que quiero ver mejor en mí misma. Este ejemplo que acabo de dar es como mi página diaria típica. Soy paciente, escucho, como esas cosas que sé que porque siempre voy rápido y pienso muy rápido. Así que ha creado como esta nueva persona hasta que eres esa persona. ¿Sabes a lo que me refiero? Si la gente está consumiendo tu contenido y conoce tu contenido y busca ayudarse a sí misma a cambiar su vida, algo está yendo mal en su vida y están buscando la astrología o escuchando este podcast y simplemente buscan orientación. Has dicho que no se puede quitar la responsabilidad personal, pero ¿cuál es el consejo para alguien que está luchando y busca sabiduría en la astrología? Cábala con tu contenido, algo más. ¿A dónde van? ¿A quién escuchan? ¿Por dónde empiezan? Trato de compartir contenido en mis historias. Tengo 2 canales en Instagram donde hago transmisiones en vivo como voz. Me encantan las notas de voz. Así que creo que esa es una de las cosas que más me gustan de esa plataforma. Si me siguen, síganme en Instagram porque ahí es donde comparto más, ahí es donde comparto todo. Los canales me permiten dejar notas de voz y siempre dejo notas de voz que no están relacionadas con la astrología. Son más como reflexiones del día. Y muchas personas me dicen que esta reflexión del día les ha ayudado mucho, les ha ayudado a ver algo de una manera diferente. Yo empezaría ahí viendo las historias dentro de otras historias. Entonces, como te dije, la astrología es como este paraguas y te estoy enseñando sobre ella a veces sin que siquiera te des cuenta de qué está pasando. Sabes de dónde viene la sabiduría y así es como deberías interpretarla. Exactamente. Como que siempre me pregunto, ¿qué quiero que la gente sienta cuando entra a cualquiera de mis páginas? Y quiero que la gente se sienta inspirada, que sienta energía y que sienta que quiere aprovechar el día de esa manera.
Así que siempre trato de compartir cosas así, no con unicornios y dulces, sino con un enfoque realista, como un enfoque del día a día. Cosas simples, pero tengo claro cómo quiero que la gente se sienta. Así que empieza ahí, empieza en la historia, empieza simple, empieza a leer para ver si resuena contigo. Si no resuena contigo, no importa, todo está bien. Muchas personas me cuestionan a diario sobre la astrología, diciendo que no es ciencia ni funciona. Yo no discuto con nadie. Siento que cada quien debe tomar lo que les sirva en el momento, y si les despierta algo, van a continuar. Pero no creo en forzar o imponer nada como tratar de demostrarle algo a alguien. No, no creo en eso. Y si la gente quiere usarlo como una herramienta, no para quitarse la responsabilidad, sino para entenderse mejor a sí mismos, consumirán tu contenido. Pero, ¿dónde puedes empezar a descubrir quién eres realmente? Membresía, eso es como en la membresía. En este momento doy clases 3 veces por semana y eso te va a ayudar. Si eres principiante, intermedio o avanzado, encontrarás algo para ti. No solo te va a enseñar a entender tu carta, sino también a comprender el lenguaje de la astrología. Además, todos los lunes doy esta clase que no es sobre astrología, sino sobre mentalidad. Cómo funciona tu cerebro, cómo cambiar tu mentalidad, cómo, ya sabes, ser consciente de tu autoconcepto, detectar prejuicios y lo que no percibes. Seguimos creciendo en esto. No creo que ame la astrología, pero pienso que debe usar otras herramientas que fomenten la responsabilidad. Porque cuando te encuentras por primera vez con la astrología, estás hablando de planetas que están allá afuera y a veces crees que la culpa está en las estrellas. Ya sea con la mentalidad de la cábala, doy a las personas herramientas para decir, estoy aquí. Esto es lo que hacemos esta semana y sí tengo continuidad. Por ejemplo, este lunes va junto con el próximo lunes. Así que vas creciendo paso a paso a paso. Así que sí siento que hay una... Soy responsable de estas personas. Así que sigo desarrollando las herramientas una por una. Te diremos por dónde empezar, cómo ir paso a paso en la membresía si eres nueva en esto. Y a la gente le encanta, sienten que entienden todo. A veces sí, es como, ay, estoy atrasada en las clases. Es como, esta clase duró 1 hora. Algunos prefieren clases largas, otros ir más despacio. Entiendo eso, por eso sí lo creo. Si realmente quieres conocerte y pausar tu vida, como decir, ok, voy a tomar esta clase. 30 minutos para mí es una herramienta excelente. Es una manera increíble de empezar. Mi objetivo es que te escuches y tengas ese momento. Algunas lo logran en yoga, otras en distintas actividades. Ayer una de las estudiantes me dijo, no tienes idea, solo escucharte. A veces te estoy escuchando y no estoy revisando mi gráfica ni checando mi gráfica, pero simplemente tomar una pausa y escucharte es como el momento que tengo conmigo misma. Así que lo que ayude, chica, lo que ayude. Me encanta. Por último, siempre me gusta preguntar si has aprendido tanto a lo largo de tu vida. Y ahora enseñas un montón de temas diferentes a tus estudiantes y a tu comunidad. Si tuvieras que elegir una idea que más te haya impactado y ayudado a moldear tu vida, ¿cuál sería? Podrías estar enseñándoselo a tu yo de 20 años o a tu yo joven. Podría ser una lección que quisieras transmitir a la siguiente generación, simplemente algo que realmente destaque. ¿Cuál sería esa lección y por qué? Estoy tomando esta pregunta como si tuviera que decirle algo a mi yo más joven. Y yo diría que tú creas tu propio destino. Como para mí, creer que existen tendencias energéticas, no como tendencias de moda, como creer que existen tendencias energéticas, creer eso. Por supuesto, hay cosas que vinimos a experimentar en esta vida, pero yo tengo la libertad de elegir cómo voy a transitar estas situaciones. Creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje. Sentirme así. Tengo una elección que no estoy solo en esta pequeña caja y que todo está escrito y que simplemente estoy condenada a tener cierta vida. Sabes, sí creo que tenemos como que vine a conocer a esta persona y vine a hacer esto y aquello, pero siempre puedes elegir cómo. ¿Sabes a qué me refiero? El cómo depende de ti.